En este vídeo vamos a empezar a hablar de probabilidad. Lo primero que vamos a ver es cómo la definimos relacionada con la frecuencia relativa y con la ley de los grandes números, y después la vamos a axiomatizar, que es algo que hay que hacer necesariamente en matemáticas cuando exponemos una nueva teoría. Y luego vamos a trabajar, luego vamos a ver cuáles son los teoremas de probabilidad, que los sacamos a partir de los axiomas, y después vamos a aprender a trabajar en la práctica con la probabilidad. Vamos a ello. Lo primero que vamos a definir es la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Esto lo habéis dado seguramente en estadística. Cuando realizamos n veces una experiencia aleatoria, llamamos frecuencia absoluta de un suceso, o simplemente frecuencia, a la cantidad de veces que ocurre, al número de veces que se repite ese suceso, ¿vale? Yo lo realizo n veces y de esas n veces puede ocurrir desde 0 hasta n, ¿vale? Ese número de veces que se haya repetido lo llamo fs. Frecuencia relativa será el cociente entre esa frecuencia absoluta y n, que era el número de veces que yo repetía la frecuencia. Tiene mucho interés la frecuencia relativa, tiene más interés que la absoluta en general, porque me permite comparar unas experiencias con otras. Imaginad que yo realizo una experiencia aleatoria, por ejemplo, lanzar un dado, y me estoy fijando en un suceso en concreto que es el de sacar un número mayor o igual que 5, ¿vale? Y vosotros en vuestra casa también, todos estamos haciendo el mismo experimento, lanzando dados y contando cuántas veces sale 5 o más. Y queremos luego comparar nuestros resultados. Y resulta que yo, cuando nos vamos a poner a comparar, digo, pues a mí me han salido 80 veces. Y alguno de vosotros dice, pues a mí me ha salido 95, otro dice, a mí 1300. Claro, es que ese dato no vale para nada si no sabemos cuántas veces hemos tirado. Entonces, para poder comparar nuestros datos unos con otros, tendremos que saber qué paciencia hemos tenido en el experimento, cuántas veces hemos tirado cada uno. Yo tendré que decir, me han salido 83 de 200 tiradas, o de 300, o de 223, ¿vale? Cada uno tendrá que decir de cuántas tiradas. Y mejor todavía si damos ese cociente calculado, es decir, mi frecuencia relativa ha sido de no sé cuánto. Esa frecuencia relativa, cuando yo la calculo, como hemos dicho que la frecuencia absoluta era un número entre 0 y n, será un número entre 0 y 1. Entonces, a veces esa frecuencia relativa se da así y a veces se da en porcentaje, porque tenemos como una idea más intuitiva cuando hablamos en porcentajes que cuando hablamos en tantos por uno. Sería una proporción esto, ¿vale? Sería simplemente multiplicar esto por 100. Bueno, ¿qué nos interesa en probabilidad? Esto os da una idea, de esa idea, se acerca mucho a la idea intuitiva que tenéis de probabilidad, ¿vale? Eso es lo que viene a decir la ley de los grandes números. La ley de los grandes números lo que dice es que cuando n crece mucho, cuando yo tengo mucha paciencia y tiro el dado muchas veces, ese valor de la frecuencia relativa se aproxima a un cierto valor que es a lo que yo llamo probabilidad del suceso S. ¿Vale? Esa es la idea que tenemos, nuestra idea intuitiva de probabilidad es esa. Bien, ¿qué pasa? Que matemáticamente yo tengo que construir mi teoría consistentemente. Esto es un concepto complicado y que veréis más adelante, ¿vale? Pero yo os lo quiero contar para que sepáis que esto se hace de esta manera. Luego nosotros vamos a trabajar en la práctica, que seguro que muchos ya sabéis. ¿Qué es axiomatizar? Es que nosotros vamos a decir que vamos a considerar verdades irrefutables sobre las que construir la teoría de la probabilidad, ¿vale? Y entonces vamos a poner 3 axiomas. De esto habéis hablado en filosofía y hablamos algún día, ¿verdad? Este curso, cuando nos veíamos en clase. Bueno, pues para axiomatizar la probabilidad ponemos 3 axiomas, que son, bueno, lo primero, la probabilidad de cada suceso es un número y vamos a obligar a que se cumpla que cualquiera que sea el suceso S, su probabilidad sea positiva o 0, nunca negativa, ¿vale? La siguiente cosa que le vamos a pedir a la probabilidad es que si dos sucesos son incompatibles, y esto es importante, ¿vale? O sea, no se cortan, cuando yo tenga dos sucesos que no ocurren a la vez, yo quiero que la probabilidad de la unión sea igual a la suma de sus probabilidades, ¿vale? Yo eso
lo pongo de partida, quiero que se cumpla, ¿vale? Lo meto en mis axiomas, que cuando dos sucesos sean incompatibles, la probabilidad de la unión sea la suma de las probabilidades, ¿vale? Y la última cosa que pido, el último axioma que meto, son cosas como muy lógicas, ¿verdad? Es como, hombre, pero ¿cómo no va a ser eso? Pues por eso es lo que es un axioma. El tercer axioma es que la probabilidad, lo llamamos probabilidad total, aunque luego hay un teorema de la probabilidad total que nada tiene que ver con esto, ¿vale? Pero la probabilidad del espacio muestral entero, voy a decir que es 1. Entonces esa va a ser la probabilidad máxima, ¿vale? No va a haber más probabilidad. ¿Por qué? Pues porque como lo estoy haciendo con las frecuencias relativas, pues es que la frecuencia máxima, que es cuando ocurre siempre, ese es el suceso seguro, es el espacio muestral y quiero que esa probabilidad sea 1. ¿Vale? Bueno, pues ya tengo mis 3 axiomas y a partir de estos 3 axiomas voy a ser capaz de demostrar unos cuantos teoremas que vamos a poner aquí a continuación, los teoremas de probabilidad que vamos a usar para hacer problemas, ¿vale? Vamos a ello, vamos a ir dibujando un poquito y entendiendo un poquito. Mirad, lo primero, esto simplemente que cualquiera que sea el suceso ese, su probabilidad sea mayor o igual que 0, lo que nosotros vamos a hacer, nuestra idea intuitiva de probabilidad, en esa representación gráfica que hacíamos del espacio muestral, vamos a suponer que, nos sirve intuitivamente entender que el espacio muestral entre este axioma y el espacio muestral lo estoy pintando en una cartulina que tenga área 1, ¿vale? Y que cualquier suceso ese que yo ponga dentro, su probabilidad sería algo así como el área que ocupa sobre la cartulina, ¿vale? Entonces siempre va a ser positiva o 0. Si el suceso no puede ocurrir, el suceso es un puntito, pues el área que ocupa es 0. Si dos sucesos son incompatibles, es decir, si dos sucesos no se cortan, esta cartulina tiene área 1 de nuevo, y yo tengo un suceso A y un suceso B que no se cortan, el área que ocupa A y el área que ocupa B, he dicho que la probabilidad sería algo así como el área que ocupa, sería la suma de las áreas de los dos, ¿vale? Y eso, el espacio muestral entero, estoy diciendo que quiero que tenga probabilidad 1. Bueno, vamos con los teoremas. Primer teorema, dice, la probabilidad del suceso complementario es 1 menos la probabilidad de A. Tiene mucha lógica, ¿no? Si estamos diciendo que intuitivamente este es el espacio muestral y yo aquí tengo A y he dicho que no A es lo de fuera de A, pues si pensamos en cartulina, pues si la cartulina total tiene área 1 y esta bolita tiene área probabilidad de A, pues lo que estoy dejando fuera es 1 menos la probabilidad de A. Bueno, pero habrá que demostrarlo. Entonces, ¿cómo lo demostramos? Resulta que A y A complementario no tienen puntos en común, no tienen elementos en común, son sucesos incompatibles. Por tanto, por el axioma 2 de la probabilidad de su unión, no es B, perdón, la probabilidad de la unión de A y su complementario será la de A más la de su complementario. Pero resulta que es que la unión de A y el complementario de A es todo el espacio muestral por la definición del complementario. Es decir, que la probabilidad del espacio muestral es la de A más la de su complementario. Como hemos pedido en los axiomas que la probabilidad del espacio muestral sea 1, la probabilidad de A más la de su complementario tienen que sumar 1. Y si yo de aquí despejo, la probabilidad del complementario de A es 1 menos la probabilidad de A. Hago un inciso, bueno, ya lo he demostrado, ¿vale? Hago un inciso, no confundáis cuando, es muy importante, de lo más importante en los problemas de probabilidad es que no confundáis cuando estáis operando conjuntos y cuando estáis operando probabilidades, ¿vale? Cuando opero probabilidades, como son números, es lo primero que hemos dicho, la probabilidad de un suceso es un número, las puedo sumar, restar, multiplicar y dividir. Cuando opero conjuntos o sucesos, lo que yo puedo hacer con ellos es la unión, la intersección, complementario o diferencia, ¿vale? Cuidadito con eso. Seguimos. La probabilidad del vacío es 0.
La probabilidad del vacío es 0 porque el vacío es el complementario del espacio muestral. Entonces, la probabilidad del vacío es 1 menos la probabilidad del espacio muestral entero, que es 1 menos 1, que es 0. Es bastante obvio. Si un conjunto está dentro de otro, vamos a ver esto. Esto, acordaros que era importante, era un caso importante que era el de un suceso contenido en otro. Si yo tengo que B es el grande y A es el pequeño y está dentro, la probabilidad de B, la podemos hacer como, dice, la de el trocito que es A más el trozo que es B menos A. Pues vamos a ver. B, vamos a escribir por aquí. Como están contenidos B, A unión B, vamos a poner, o B, A, bueno, da igual. B unión A o A unión B, que es lo mismo, es B. Y B intersección A es A, ¿vale? Porque A está contenido en B. Entonces, la probabilidad de B es lo mismo que la probabilidad de B unión A. Lo que pasa es que como A y B no son disjuntos, no me interesa esta unión. Entonces, voy a hacer B como unión de dos cosas diferentes y voy a decir que B es la unión de A y de B menos A. Lo veis, ¿no? Y estos sí que son disjuntos. Yo aquí tengo A y eso es B menos A, que es lo de fuera. A intersección B menos A sí que es vacío, sí que son incompatibles. Por tanto, esto lo voy a quitar de aquí. La probabilidad de B será la probabilidad de esta unión donde estos dos son incompatibles, ¿vale? Por tanto, esto es la probabilidad de A más la de B menos A, que era lo que queríamos demostrar. Pero vamos, es intuitivo, ¿eh? O sea, si pensáis en trozos de cartulina, todo funciona. Es la bolita grande, la puedo descomponer en la suma de la bolita pequeña más lo que me ha quedado fuera. No tiene más. Si A está contenido en B, su probabilidad es menor o igual que la de B. Pues lo mismo, ¿vale? Lo podéis demostrar con la propiedad anterior, pero intuitivamente... ¡Ay, perdón! Que está contenido. Venga, todo fuera. Tenemos el espacio muestral, tenéis la bolita B y A dentro. Y dice que la probabilidad de este es menor o igual que la de B. Hombre, si está dentro, pues obviamente. ¿Cómo lo demostramos? Pues lo demostramos con esto. Si la probabilidad del grande hemos dicho que era la de A más la de B menos A, como esto es positivo, esto es mayor o igual que 0, entonces, o bien vamos a ponerlo restando, probabilidad de B, o sea, me traigo esto para acá, esto es igual a la probabilidad de B menos A, que como es una probabilidad es mayor o igual que 0. Es decir, que si la probabilidad de B menos la de A es mayor o igual que 0, es porque la de B es mayor o igual que la de A. Es decir, que la de A es menor o igual que la de B, ¿vale? Es una obviedad, digo lo mismo si pensáis en... Bueno, no es obvio demostrarlo, pero que sí que es obvio intuirlo. Todo funciona como esperamos, eso es muy bueno, claro, eso hace que las teorías sean más fáciles. Bueno, igual que hemos cortado 2, esta no la voy a demostrar porque es un poco pesada de demostrar, pero sí que os voy a hacer la representación gráfica. Es que si tenéis una colección de sucesos incompatibles 2 a 2, es decir, que no se cortan 2 a 2, ninguno, son bolitas separadas en el espacio muestral, A1, A2, A3, A4, hasta AN, ¿vale? Si yo tengo un montón de sucesos dentro de
del espacio muestral que no se cortan, la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. Pues sí, claro, el área que ocupan entre todos es la suma de las áreas. Si no se cortan, sí, ¿vale? Si el problema es si se cortan, claro, si hay solapamiento es diferente. Eso lo vamos a ver ahora. Mirad, esta fórmula es importantísima en probabilidad, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque al final casi siempre hay intersección. Entonces, la otra fórmula, que es la que es importante, que la he puesto como axioma, lo que ocurre es que esa situación no suele darse, ¿vale? Yo todo el rato estoy pintando ahí bolitas separadas, pero es que no siempre voy a tener bolitas separadas, no siempre voy a tener sucesos incompatibles. Entonces, como la situación general es esta, yo tengo que saber qué pasa cuando yo calculo la probabilidad de la unión en una situación como esta. Entonces, cuando yo quiero la probabilidad, es decir, el área que ocupa todo este 8, ¿qué área ocupa? ¿Cómo haría yo esto con cartulina? Pues yo diría, esto, cuando lo hago con cartulina, si yo pongo la probabilidad de A y le sumo la de B, aquí hay un trozo que lo estoy solapando y lo estoy poniendo dos veces. Por tanto, yo haré probabilidad de A, toda la bola A, más área que ocupa la bola B, pero como este trozo lo he metido dos veces, lo tengo que restar una vez. Le resto la probabilidad del ojo de la intersección, ¿vale? La probabilidad de la unión es la de A más la de B menos la de la intersección. Súper importante, ¿vale? Apuntadlo ahí, que lo vamos a usar mogollón. Y es por esto, ¿vale? Es porque esta zona se mete dos veces, cuando se solapan las bolas, y entonces yo una vez sí lo tengo que poner, pero dos veces no. Y por último, si el espacio muestral es finito, la probabilidad de un suceso S, si está formado por una serie de sucesos, pues es la probabilidad de cada uno de esos casos elementales, ¿vale? Vamos a hacer un par de ejemplos y con esto terminamos. Mirad, en una baraja de cartas dice hallar la probabilidad de As. Ay, esperad, es que me parece que antes... Sí, esto último... Sí, este último teorema nos lleva a enunciar la ley de Laplace, que es la que habéis utilizado y que es la que es más intuitiva para vosotros, que es que cuando el espacio muestral es finito y está compuesto por una serie de casos, esos casos han de ser equiprobables, ¿vale? Es decir, que la probabilidad de cada uno de ellos es la misma. Entonces, la probabilidad del suceso S será el número de elementos de S, cantidad de elementos que tiene, dividido por el número de elementos totales. La conocéis como casos favorables partido de casos posibles, ¿vale? Y es muy fácil de usar. Cuidado, porque es muy fácil de usar, pero también es fácil meter la pata, ¿vale? Para poder aplicar la regla de Laplace, tiene que ser que todos sus sucesos elementales sean equiprobables, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que esto pasa muchas veces. Por ejemplo, pues una moneda, porque salir cara o salir, no trucada, claro, salir cara o salir cruz tienen la misma probabilidad, una baraja de cartas, porque la probabilidad de cada carta es la misma, un dado correcto, un dado no trucado, la probabilidad de cada cara es la misma, ¿vale? Entonces, vamos a ver, estos son los típicos problemas que habéis calculado seguramente si habéis dado probabilidad. La probabilidad de en una baraja de cartas sacar un as, la baraja de cartas tiene 40 cartas en total, ¿vale? Tiene 4 palos y dentro de esos palos hay un as de cada palo, entonces hay 4 ases, ¿vale? Entonces la probabilidad de as, todas las cartas tienen la misma probabilidad y es casos favorables a que salga un as, partido de casos posibles, todas las cartas, simplifico, un décimo, esa es la probabilidad de as, ¿vale? La podéis poner en decimal, 0,1. Probabilidad de oros, pues hay 4 palos, entonces hay 10 oros, 10 copas, 10 bastos, 10 espadas. Es decir, oros hay 10 de un total de 40 cartas. Es decir, que la probabilidad de que salga un oro es un cuarto, que es 0,25. ¿Vale? Esto será seguramente lo que habréis hecho si habéis hecho probabilidad en cursos anteriores. Vamos con otro ejemplo. Dice, en una baraja hemos suprimido varias cartas. Entre las que quedan se dan las siguientes probabilidades de ser extraídas. Cuidado aquí, ¿veis? Aquí hemos quitado cartas, ahora la baraja no es como la que conocemos, ¿vale? Entonces, después de quitar
esas cartas que no sabemos cuáles son, nos queda que la probabilidad de rey es 0,15, la de bastos es 0,3 y ni rey ni bastos es 0,6. Entonces, mirad, lo primero que nos interesa es nombrar a los sucesos bien. Entonces, vamos a decir que R es sacar rey, B es sacar bastos y ahora con esto yo puedo escribir esto mejor, ¿vale? Yo tengo la probabilidad del suceso R, que es 0,15, la probabilidad del suceso B, que es 0,3, y aquí me dice ni rey ni bastos, es decir, no R y no B. ¿Veis? Por eso es importante nombrar bien los sucesos. Para esto, poder escribirlo como operaciones de estos otros dos sucesos, ¿vale? Y esto es 0,6. Me pregunta, ¿está entre ellas el rey de bastos? El rey de bastos sería rey y basto a la vez, ¿vale? Me pregunta si estuviera esa carta, la probabilidad de rey y basto a la vez, me pregunta que si es mayor o igual que 0. Mayor estricto, porque esa probabilidad puede ser 0. Si es 0, es que no está el rey de bastos. Entonces me pregunta, ¿es mayor que 0 esa probabilidad o no? Pues vamos a ver qué podemos calcular. Entonces, yo tengo la probabilidad de la intersección de complementarios. ¿Qué ocurre? Que yo con esto no puedo trabajar mucho, pero tengo las leyes de Morgan me permiten decir que esa probabilidad es la misma que la de el complementario de la unión, ¿vale? Y eso es 0,6, me lo dice el problema, ¿vale? Como yo sé que la probabilidad de un complementario es 1 menos la probabilidad del suceso, yo sé que esto es 1 menos la probabilidad de R unión B. Entonces esto da 0,6. Y si despejo aquí, me queda que la probabilidad de R unión B es 1 menos 0,6, es decir, 0,4. Pero no me pedían esa, me decía, ¿está el rey de bastos? O sea, ¿se puede ser rey y basto a la vez aquí? Pues no lo sé, vamos a ver qué más datos tengo. Resulta que yo me han dado también en el problema la probabilidad de rey y la probabilidad de basto, y tengo la de la unión. Y yo quiero la de la intersección. Pues también para eso tengo una relación, porque yo sé que la probabilidad de la unión es la de un suceso más la del otro menos la de la intersección, porque puede producirse solapamiento. Sustituyo todo lo que he obtenido en el problema. Y entonces tengo que esto es 0,4, la de rey es 0,15, la de basto es 0,3 y aquí tenemos la de rey y basto. Despejo la probabilidad de R y B a la B y es 0,15 más 0,3 menos 0,4. Es decir, que la probabilidad de R intersección B es 0,45 menos 0,4, que es 0,05. Fijaros que ahora me dice, ¿cuántas cartas hay? Claro, esta pregunta es un poco rara porque yo normalmente no puedo calcular cuántos elementos hay. Pero sí que hay un dato que yo aquí no estoy teniendo en cuenta. Yo aquí he hecho esto y entonces aquí tengo que decir, sí, me ha dado positivo, entonces sí que está. Tengo que decir, sí está la carta, ¿vale? Esto es todo del apartado A. Vamos con el B. Dice, ¿cuántas cartas hay? ¿Qué ocurre? Que yo en este caso he sacado una probabilidad, pero yo por la regla de Laplace sabía que esto es casos favorables partido casos posibles, ¿vale? La probabilidad del rey de bastos, esto R y B a la vez es el rey de bastos, que solo hay uno, ¿vale? Entonces, como yo sé que en la baraja he quitado cartas, no he introducido nuevas, no puede haber más de un rey de bastos, por tanto yo sé
que aquí hay un 1. Y en el denominador está el número de cartas, porque es casos favorables 1, entre casos posibles me tiene que dar 0,05. Es decir, que 1 es igual a 0,05 n. Por tanto, el número de cartas será 1 partido 0,05. Es decir, 100 entre 5, que es 20. Entonces, ¿cuántas cartas hay? Hay 20 cartas, ¿vale? Hay que responder aquí. Hay 20 cartas. Bueno, podéis hacer unos cuantos problemas de la hoja. Siempre que no os encontréis, ves que lo siguiente es probabilidad condicionada, sucesos independientes. Podéis hacer los problemas más sencillos, los del principio, y para entrenar un poco antes de ver los siguientes vídeos de teoría, ¿vale? Os marcaré ahora en el aula virtual, os digo qué problemas podéis ir haciendo para que vayáis entrenando con esto. Y más adelante os colgaré los siguientes vídeos, nos queda muy poquito ya, después de esto está la probabilidad condicionada, pero antes hay que trabajar esto un poco.